Nati, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Buen viernes. Sí, no sé si bueno, una semana muy especial. Hermoso, se puede seguir. Qué lindo así. que está el clima, ¿eh? El clima es hermoso. Sí. Para aquellas personas que lo pueden estar disfrutando en estos momentos, digamos, no sé, caminando, bajo el sol o Sí. haciendo un picnic. ¿Es tu caso? ¿Eh? ¿Es tu caso? No es Ah. mi caso. Por eso para aquellos, Bien. aquellas que lo pueden estar haciendo. Bien. Bueno, qué semana, ¿no? Sí. Una semana áspera. Y todavía no terminó. No terminó, obviamente que no va a terminar, pues Argentina. Sí. Estaba en el día de ayer, como muchas de nosotras debemos haber tenido sobredosis de medios, de redes, etcétera, Sí. por la coyuntura. Me parecía interesante trasladar algunas sensaciones, sensaciones de malestar que me generaron algunos momentos dentro de lo que fui viendo específicamente en el día de ayer, ¿no? En los paneles donde periodistas opinan o opinólogos hacen de periodistas, bueno. Sí. Y me parecía interesante retomar, en algún momento en este espacio hicimos alguna referencia a algunos términos o algunos conceptos, y por ahí desde ese lugar retomar algunas palabras del glosario, ¿no? Como para entender estas nuevas maneras de vincularse, incluso en la comunicación, ¿no? Con clave de género o con clave de géneros. Uh-huh. Y nosotros en algún momento hicimos referencia a algunas palabras y me voy a centrar en las que están nombradas y se han difundido incluso en nuestros espacios con sus palabras originales en inglés, ¿no? Ajá. Y son una que es mansplaining, Uh-huh. manspreading, manterruption, no sé, perdone mi inglés, ¿no? Pero trato de acercarme a aquellas clases de pronunciación que Sí. tuve. Y también hay otra que es la de appropriating, que es la apropiación de una idea, ¿no? Me parecía que son 4 palabritas y yo me voy a centrar en 2. Una es la de mansplaining y la otra la de mansterrution o mansterrution, Sí. así pronunciada muy cristianamente, Sí. que también tiene otra manera de nombrarse que es manstanding, que es una expresión que define las interrupciones que innecesariamente realizan los varones a las mujeres cuando estamos hablando. ¿Cómo es esa? Mansterrution, Sí. se escribe man por hombre, Sí. interruption, o sea, justamente está formado por esas 2 palabras, ¿no? Claro. Y queda manterrution con doble R. Pero luego no diste como un sinónimo. Y la otra es manstanding, Manstanding. que es el bloqueo del discurso. Ajá. El mansterrution sería la interrupción y Sí. el manstanding sería cuando te bloquean Claro. el discurso, Ahí ¿no? va. A mí me han bloqueado el discurso poniéndome una mano adelante, como callate. Literalmente. Literalmente. Ah, o sea, bueno. estas son acciones que son que estos conceptos están, obviamente, son expresiones que comienzan a ser difundidas al momento de explicar las situaciones que viven, por lo general, las mujeres, Uh-huh. que son, hoy por hoy, ya ni siquiera se las llama micromachismos, ¿no? Pero en algún momento fueron entendidas como micromachismos. Claro. ¿No? Que son acciones de censura o de invalidación de tu discurso o de, concretamente, de coartarte la expresión, ¿no? En algunos casos, como el manspreading, que es cuando los varones ocupan el espacio físicamente, por ejemplo, en un colectivo, ¿no? Y se paran con las piernas abiertas, claro. o se sientan y abarcan más espacio que lo que el asiento les corresponde, ¿no? Incluso hay países que han organizado campañas para interrumpir esas acciones, porque son la apropiación del espacio que nos corresponde a todas las personas
en esta cuestión del androcentrismo y la mirada sobre que es más importante la acción y y los cuerpos masculinos sobre los cuerpos femeninos, la apropiación del espacio, ¿no? Del espacio que sea, también tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, pero no me voy a parar sobre el mansplaining, pero estaría bueno en algún momento hacerlo, porque es interesante también para verlo. En el día de ayer estaba viendo C5N, yo no tenía nada que hacer, a la tardecita noche, bastante a la noche, y me choqué con ese vivo, con ese especial, en medio, ¿no?, de la situación que se fue dando en el día de ayer, desde el domingo hasta el día de ayer, ¿no? Sí. Y ahí, después de toda una jornada, después de todas las reuniones y después justamente de la carta de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sale un programa especial, ¿no? Y ahí estaba Pablo Dugan, ¿no? Sí. A la cabeza de un panel que estaban Amorín, Cintia García, sí. Andrés Lerner y Mariano Martín, sí. Y Sofía Caram, ¿no? Yo no me voy a detener en sus discursos ni en lo que dijeron específicamente, pero sí me voy a detener en la incapacidad de dejar hablar a Cintia García en varios momentos de ¿cómo se dice?, de sus intervenciones, ¿no? Yo agarré 2 o 3, lo fui cambiando porque me ofusco y cambio de canal y vuelvo, ¿no? Y yo digo, más allá de la discusión en sí, yo veía la constante interrupción, ¿no?, a García. Y ella tratando, ¿no?, ya colorada en un momento, tratando de seguir explicando aquello que ninguno de los que estaba ahí quería escuchar, o no sé, ¿no? Y eso a mí me llevó a pensar en esto, ¿no?, a decir, bueno, ¿cuántas veces somos interrumpidas, o cuántas veces interrumpimos a colegas, compañeras, o qué sé yo, amistades o parejas en nuestro cotidiano, ¿no? Entonces, pensaba en eso. Y, por supuesto, eso por el lado de este Mansterrutium, por decirlo de alguna manera, o el manstanding, que era lo que estaba haciendo referencia. Y me parecía interesante hacer referencia a esto, no sin antes pasar por el mansplaining, que es la que más está difundida, la palabra o el concepto, la expresión que está describiendo cuando un varón, en una actitud de enseñanza y de padre, te explica algo, siendo vos mujer, ¿no? Te explica algo asumiendo que los conocimientos que vos tenés, de alguna manera, son menos importantes o menos válidos que los que, como él los expresa, ¿no? Por lo general son explicaciones que no son requeridas por nosotras, es decir, claro. no es que preguntamos. Si yo te pregunto, che, ¿cómo se arregla esto? Claro, no tendría nada de malo. Claro, pero estamos hablando y de repente, bueno, yo te voy a explicar esto, ¿no? Y incluso hay yo lo he escuchado en vivo, digamos, cuando me mansplainean, cuando te hacen te dicen, yo te explico. ¿Viste? Y claro, te lo dicen como cuando claro. Una le habla, por eso esto de en una actitud paternalista, ¿no? Como cuando tu padre o tu madre comienzan a explicarte la vida, ¿no? Eso me parecía interesante hacer pie en esto, porque hay un libro que está disponible en la web y que me parece súper interesante, que es de donde sale el término, ¿no? Ajá. Es un libro de Rebecca Solnit, así, Rebecca con doble C, Rebecca Solnit, que se llama Los hombres me explican cosas. Y ¿cómo será que este concepto de mansplain ya hasta fue incluido en algunos diccionarios, como por ejemplo en el diccionario en el diccionario Oxford de la lengua inglesa? Ajá. Y se refiere concretamente a esa explicación, ¿no?, que nos realizan en aspectos donde el conocimiento incluso a veces es notablemente superior. Justamente a Rebecca Solnit le pasó que ella estaba dando una charla sobre algo en un evento, y un señor le explicó y le sugirió leer un libro, y le estaba hablando de su libro.
A ella, a como ella un hombre misma, fue, le dijo, a vos ella tenés que misma, leer el libro de fulana y... Exactamente, y era ella misma, ¿no? Entonces, divino. bueno, Solnit es una escritora, es historiadora, es una activista, es una señora ya grande, ¿no? Y que escribió Los hombres me explican cosas, está compuesto por una serie de ensayos que tienen más el ritmo o el estilo de lo que son los discursos de apertura de algunas conferencias, ¿no? Ajá. Y ahí ella lo que hace justamente es incluir algunas reflexiones sobre las viejas y las nuevas formas de lo que es la misoginia, ¿no? La invitación que hace el patriarcado a que las mujeres seamos silenciosas, el acoso sexual como una estrategia de dominación y de poder, el descrédito de las palabras de las mujeres como herramienta también de opresión sexista, también la búsqueda de la no credibilidad de las mujeres como una estrategia de supervivencia, pensemos en la historia concretamente, y ahí es donde aparece este libro, que es una obra que obviamente es súper interesante y amplia, y me parece oportuno hacer mención. Y el libro abre justamente con un pequeño texto, un ensayo que le da el título, ¿no? Y ahí ella explica el origen del concepto de mansplaining a raíz de este evento que yo te menciono, donde justamente el que estaba dando la fiesta o el evento, el que estaba generando el evento, empezó a explicarle a ella lo importante que había sido, después de haber él leído una reseña en uno de los periódicos de Estados Unidos, le estaba explicando a ella qué libro tenía que leer, y era justamente el libro de ella. Y entonces ese libro, Los hombres me explican cosas, es una suerte de lo que muchas hacemos, ¿no? Que es un acto concretamente de resistencia ante estas situaciones, y por qué no también una manera de empezar también nosotras a explicar esas cosas, ¿no? Para que empiecen a disolverse, o por lo menos a quedar en la superficie, no quedar tan soslayadas y tan invisibilizadas, ¿no? Me refiero a las prácticas, ¿no? Bueno, hay un montón dentro de esos ensayos, son 9, ya mencioné, hay algunos otros que me parece interesante mencionar, que tienen que ver con lo económico, también otro que hace referencia a lo que es el tema del arte, la invisibilización o el lugar que han ocupado muchas mujeres importantísimas en lo que es el arte, las artes plásticas y su invisibilización, ¿no? Bueno, me parecía interesante traerlo así como para compartirlo, para aquellas personas que por ahí puedan estar abiertas y les interese. Lo recuerdo, Los hombres me explican cosas, de Rebecca Solnit. Bien. Y paso ya a esta partecita que es el manterrupting, y a mí lo que me interesaba, más allá de decir que es este término, ¿no? Que consta simplemente de interrumpir innecesariamente a las mujeres en algún espacio cuando están hablando, primero por creer que no tienen relevancia, podría ser una del por qué se lo hace, y también porque estas situaciones ocurren mayormente en espacios colaborativos, en espacios de construcción colectiva o de interacción grupal, y también en los espacios laborales. Y hay algunas maneras de evitar, y ahí es donde yo me quería justamente como detener, ¿no? A veces se nos dice que, bueno, pero ustedes no hablan, las mujeres no hablan, se abstienen de hablar, renuncian incluso a veces a tomar la palabra en público. Bueno, esa es la historia de las mujeres dentro del patriarcado. Calladita te ves más bonita, dice la frase, ¿no? Y a eso te enseñan desde que sos muy pequeña. Hablo de generaciones anteriores, seguramente las niñas
y las niñas que van creciendo en estas épocas tengan mayor toma de la palabra, ¿no? Pero bueno, por lo general es así. Por eso también aquellas que toman la palabra en varias ocasiones son tildadas después de las molestas, las que... Bueno, hay otras frases, ¿no? Para hacer referencia, ¿no? A las mujeres que no son silenciosas, como deberían serlo dentro del patriarcado. Y ahí me parece interesante marcar algunas cuestiones como para poder hacerle frente, cómo evitar justamente esa acción de interrumpir, y pienso que nos sirve para todas, para todos, para todes, ¿no? Primero, saber que todas las personas que vivimos en esta época somos sexistas, en mayor o en menor medida, y está en nosotros ir avanzando, en nosotras ir avanzando para ir corrigiéndolo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos prejuicios que son incluso, me animo a decir y utilizar una palabra fuera de la psicología, pero son inconscientes a veces, porque están tan internalizados que lo hacemos casi automáticamente, sería una palabra más amigable. Sí, sí. Después hay una regla que es la de no interrumpir. No se interrumpe a nadie. Cuando habla, no se interrumpe a nadie. O sea, y eso se lo gestó, ahí se llama la regla anti-Cain, que es cuando vos estás en un grupo donde vos estás largando ideas para promover un producto, por ejemplo, se lo utiliza mucho en espacios publicitarios. Sí. El que tira la idea no es interrumpido por las demás personas. Claro. ¿No? Sea hombre, sea mujer, ¿no? Eso empezó a existir gracias a justamente que se veía que las mujeres eran interrumpidas constantemente en algunos espacios. ¿Cómo se llama esa regla, Nati? Anti-Cañe. Cañe. K-A-N-Y-E. Ajá. Bien, después la otra es la práctica de intervenir como espectadores, como espectadoras cuando ocurren estas situaciones. Esta cuestión de saltar y decir, bueno, ¿por qué no dejas que la compañera termine de explicarse? ¿La vamos a seguir interrumpiendo a la compañera? ¿No? Digo compañera por decir compañera de clase, compañera de trabajo, compañera de lo que sea, ¿no? No estás hablando de una situación en una unidad básica. No, para nada. O sí. Después, el tema de empezar a generar vínculos, ¿no? Con los propios compañeros que son sensibles o las propias personas que son sensibles a esta temática. ¿Para qué? Para buscar la aprobación, pero una aprobación que esté obviamente consensuada, ¿no? Es decir, yo voy a ir a decir esto, sabés que esta situación no es, o el espacio no es del todo amigable y no está muy abierto y no tiene mucha perspectiva de género, pues bien, acompáñame en esta, sería la frase. Y después está el no tomar los créditos, porque otra de las cuestiones que ocurre es que muchas veces las mujeres estamos en las segundas líneas, pensando en espacios de creaciones colectivas o de construcciones colectivas o de trabajo, estamos en segundas líneas y somos por lo general las hacedoras de muchas ideas y las hacedoras de muchas acciones, ¿no? Claro. Que después tenemos por arriba un jefe o tenemos por arriba alguien que está coordinando nuestras acciones, que por lo general son varones. Bueno, en ese sentido, empezar a concientizar y primero defender las propias ideas, las propias acciones, y después pedirle a quien está por encima nuestro, hablo en una situación de jerarquías, pedirle que nuestro nombre aparezca, que sea respetado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuanto más aparecemos, más vamos tomando conciencia de nuestra importancia en ese espacio, ¿no? Y bueno, después hay otras cuestiones como, por ejemplo, el empezar a utilizar el lenguaje corporal también, cuando uno habla, cuando una habla, y bueno. ¿Cómo sería eso? Empezar a movernos en el espacio. Las mujeres, por lo general, nos vas a ver que estamos quietas en los espacios en donde nos ubicamos, ¿no? Entonces, empezar, ya sea por gestos, ¿no? Por gestualidad, me refiero al movimiento de las manos, sí, claro, a la postura, a cómo nos sentamos, ¿no? Incluso hasta la ropa, los colores que usamos, todo eso que tiene que ver con el lenguaje corporal y gestual, ¿no? Uh-huh. Que va acompañando lo que vamos diciendo. Me parece que eso también sería interesante como empezar a observarse. Y también dónde nos sentamos, ¿no? En esta cuestión de la gestualidad y los lenguajes, ¿dónde nos sentamos cuando nos sentamos?
Me siento en Claro. la puntita del estallar, en el último lugar, me siento más en la mesa, en qué lugar, Claro. cerca de la persona que tiene mayor jerarquía, me siento más lejos, y ahí hay que revisar qué lugares se nos dan, ¿no? Más en esta época. Pero bueno, eso ya sería un tema para desarrollar más adelante. Bien. Hasta aquí. Ah, no, perdón, no quería interrumpir. No, yo más que nada porque estoy viendo la hora. Ah, no, está bien, está Porque bien. estoy viendo la hora. Sí, es cierto, ya estamos sobre el bloque. Súper completo este resumen que has hecho, Nati, sobre estos conceptos. Vamos a repetirlos, son mansplaining, manterruption, manstanding y el manspreading que no lo desarrollamos, que sí. es el de ocupar el espacio. Sí, que viene cuando los varones se sientan y se despatarran, porque en realidad claro. tiene que ver con despatarrarse en un lugar, claro. ¿no? Y que por lo general esa palabra salió cuando Iglesias se estuvo tocando sus genitales en un evento, sí. Y quedó filmado, pero tiene que ver también, tiene un poco que ver con eso, ¿no? Que nada. Sí, tal cual. Pasa por ahí. Bien, perfecto, Nati. Hasta el viernes que viene. Muchas gracias por tu columna. Un fuerte abrazo. Chau, chis. Chau.